¿Qué tal, familia Puerto de Avivamiento y amigos que nos están viendo a través de la transmisión? Ya estamos a punto de iniciar. Comparte, deja tu like una vez, etiqueta a las personas ahí mismo en el chat de vivo para que esta palabra de bendición que se va a compartir el día de hoy pues llegue a muchas más personas. Entonces comparte, etiqueta a todos tus conocidos, familiares en tu muro de Facebook. Estamos a un momento de iniciar. Entonces prepárate, ten un corazón dispuesto para recibir la palabra, ten un espíritu dispuesto para que todos podamos estar en armonía, en un mismo sentir, adorando al Padre Celestial. Entonces prepárate, comparte, que te bendiga.
muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con la Iglesia PDA. Si tú eres miembro de la Iglesia PDA, te pedimos que puedas compartir con tu familia, amigos, compañeros de trabajo, conocidos, este stream para que sea de bendición para más personas. Inclusive si tú no eres parte de la Iglesia PDA, pues bienvenido. Estás aquí porque vas a recibir una palabra de bendición que va a aportar a tu vida. Así como estás, te pido que te prepares, que dispongas tu corazón. Vayamos al Salmo capítulo 5, versículo 11. Y dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Salmos 5:11. Encontramos en este fragmento de la palabra que dice: pero alégrense todos los que en ti confían. Se refiere a Dios, a nuestro Padre Celestial, a Dios del cielo. En pocas palabras, que nos alegremos porque confiamos en Él, confiamos en Dios, confiamos en que todo va a estar bien, confiamos en que hay esperanza, aún a pesar de este tiempo en que estamos pasando, todo va a estar bien. Demos voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. El Señor, déjame decirte que hasta en este momento, si tú no estás enfermo, si no te ha faltado un plato de alimento en tu casa, es porque el Señor te ha defendido. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Amamos su nombre y es por eso que estamos aquí en su casa, listos para alabarle, para glorificarle y para adorar su maravilloso nombre. Así te pido que en este instante cierres tus ojos. Vamos a orar para agradecer este tiempo en que estamos aquí. Gracias, Dios, por esta oportunidad, esta nueva oportunidad de estar aquí en tu casa para adorarte, glorificarte, exaltar tu nombre. Dejamos en tus manos todo lo que vayamos a realizar. Te adoramos, te alabamos, y que todo lo que se vaya a hablar en este momento sea una semilla para cada uno de los corazones, para mi corazón y los corazones que están viendo esta transmisión. En el nombre de Jesús, amén. Te pido que te prepares ahora para adorar al Señor con todo tu corazón, con mucha energía, allí en tu casa. Prepárate, haz a un lado tus sillones, tus sillas, pon un buen espacio ahí para que puedas alzar tus manos, cerrar los ojos. Amén. Y así, hermanos, desde su casa, desde ahí donde está con su familia, vamos a clamar al Señor, vamos a alabarle a Él, vamos a pedir que entre en nuestros corazones, porque no porque estemos aquí nosotros quiere decir que el Señor solo está aquí. El Señor está allí contigo, el Señor está en tu casa, el Señor está con tu familia y el Señor también está aquí. Vamos a exaltar su nombre con todo el corazón, vamos a alabarle, vamos a declarar que cosas buenas vienen, vamos a declarar que su fidelidad es sobre todas las cosas, su fidelidad puede todo. Te alabamos, Padre, tú eres santo, tú eres digno, tú eres bueno, Señor.
te damos rendición, Señor, y te damos alabanza, y decimos que tú estás aquí con nosotros y tú estás también allí en cada lugar con cada persona que en este momento se está uniendo para alabar y para adorar tu nombre. Ahí estás con un escudo, Señor. Ahí estás poniendo sobre la roca a tu pueblo, Señor. Ahí estás cubriéndonos con tus alas, Señor, Rey. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde
para siempre, por los siglos de los siglos. Tú me guardas, Señor, por los siglos de los siglos. Tú me escondes en tu morada, y aunque ande en el valle de sombra de muerte, ahí estás, y me das la victoria, Señor, y me quitas el miedo y el temor, y me quitas el miedo y el temor, y alimentas mi fe y mi esperanza, Señor, y alimentas mi fe y mi esperanza, Señor, y alimentas mi fe y mi esperanza, Señor. En cada hogar llenas de fe y de esperanza, Señor. En cada casa llenas de fe. Yo declaro que todo va a estar bien. Yo declaro que todo va a estar bien. Yo comparto que todo va a estar bien, porque creo que todo va a estar bien. Y en tu nombre todo va a estar bien. Y por tu sangre todo va a estar bien. Por el sacrificio todo va a estar bien. Porque tú me amas, todo va a estar bien. Y aunque pase por el valle de la sombra de muerte, ya no temeré. Conmigo, tú estás conmigo. Lo declaro y sigo arriba, no me pierdo, tienes a no lo olvidas y me cuentas y nunca me dices. Otra vez, tu boca me persigue, te persigo. En tu mesa me dices.
eres, digno eres. Es tu forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que compré toda mi necesidad hasta subir a tierra por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y calidad, me das su fidelidad. En su forma de cuidar, cada paso en mi andar, no importando a dónde por probar su fidelidad, su fidelidad, oh, tan profunda, tan real, en mi vida y realidad, me basta su fidelidad, su fidelidad, oh, tan profunda, tan real,
gracias por tu hermosa fidelidad y tu hermosa presencia, Señor. Gracias, amado. Dejamos el lugar a la palabra. Te invitamos a que no te desconectes y nos compartas. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí en la oportunidad que Dios nos está dando de poder compartir la palabra del Señor. Hay un mensaje que yo creo que va a bendecir mucho nuestras vidas y nos daría mucho gusto que lo puedas recibir ahí donde estás y también compartirlo, ¿por qué no?, con aquellos que pueden estar necesitando, pueden estar requiriendo de esta palabra. Yo creo que mucho de lo que Dios ha estado hablando en estos días tiene que ver con la manera en la que nosotros estamos confiando, la manera en la que nosotros estamos manifestando nuestra fe, nuestra esperanza, la confianza que tenemos con Dios. Y bueno, pues tiene que estar manifestándose en nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de responder o de reaccionar ante todo lo que está pasando. A mí me da mucho gusto saber que Dios está hablando en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, en cada uno de aquellos que están recibiendo estas palabras que yo sé que bendicen bastante sus vidas. Yo quiero hablarles hoy de tres principios que quiero compartir, principios muy importantes de una mentalidad victoriosa. Esta es una lucha, es una batalla y estamos esperando tener una victoria ante todo esto que está ocurriendo, ante todo esto que está pasando. Nuestro deseo es obtener la victoria y yo quiero que estos principios bendigan tu vida, que estos principios te abran el entendimiento y podamos aplicarlos en nuestra vida diaria. El primer principio tiene que ver con la adoración. Tenemos que aprender, para poder cambiar nuestra mentalidad, tener una mentalidad victoriosa, tenemos que aprender a adorar en el Espíritu. Ese es el punto número 1. La adoración en el Espíritu. El Padre dice en su palabra que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que hay una conexión con el Espíritu. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender hoy en día, iglesia, es que una de las armas más poderosas que nosotros tenemos en esta batalla, en esta contingencia, en estos tiempos difíciles, es prácticamente nuestra voz, el sonido de nuestra voz, la adoración, la melodía que nosotros expresamos con nuestra voz. Es un arma poderosa, un arma muy importante. Lo mejor que nosotros podemos estar haciendo en estos tiempos de crisis es alabar a Dios, es poner alabanzas, es cantar alabanzas, es glorificar el nombre del Señor a través de la adoración, y más, no tanto enfocándonos en lo que prácticamente está sucediendo, sino en quién es Él al que estamos adorando. No, a pesar de lo que esté sucediendo alrededor, a pesar de lo que esté pasando, nosotros mantenernos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. En Segunda de Crónicas hay una historia muy conocida por muchos de nosotros, una historia de una guerra, de una batalla que se logró y se conquistó precisamente de esta manera, adorando a Dios. La Biblia habla en la historia, en este pasaje de Segunda de Crónicas, en el capítulo
20, habla del rey Josafat. El rey Josafat, que era el rey de Judá, el rey de Jerusalén, prácticamente acababa de recibir la noticia por medio de los profetas que habían 3 ejércitos que estaban preparados para atacar al rey junto con su pueblo. Eran los amonitas, los moabitas y la gente que habitaba en el monte de Seir. Y la palabra de Dios habla que este ejército era un ejército muy grande, y la gente que estaba en este ejército eran gente muy fuerte, y prácticamente lo que ellos perseguían era aniquilar completamente al pueblo de Israel, aniquilar completamente al rey y su ejército. Y imagínense que esto causó o había causado en el pueblo, en el mismo rey, pánico, miedo, preocupación. Y algo que hace el rey es hablar a todo su ejército, a todo el pueblo, y convocar ayuno. Y cuando habla, dice que la palabra del Señor que se arrodilló sobre su rostro, y Josafat empezó a buscar al Señor, invocar el nombre del Señor. Y mientras él estaba orando, mientras todos estaban allí unánimes orando, el Espíritu del Señor tomó a un profeta y empezó a hablar. Y en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, versículo 17 dice: no necesitarás pelear en esta batalla, manténganse firmes, mantengan su posición y vean la salvación del Señor en su nombre. Mañana salgan contra ellos, enfréntenlos, porque el Señor está con ustedes. Una palabra impactante, una palabra maravillosa que daba esperanza, que daba anhelo de confiar en el Señor, de tomarse de esas promesas. Y esta respuesta que Dios le da a la oración de Josafat prácticamente nos muestra un aspecto maravilloso de la naturaleza de Dios. Hay algo muy hermoso que tenemos que aprender de esto. Cuando nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en donde nosotros nos manifestamos, cuando Dios se muestra o se mueve a través de nosotros, algo que enfatiza en nosotros es nuestra autoridad. Cuando Dios se mueve a través de mí, cuando Dios se mueve a través de ti, lo que enfatiza en tu vida y lo que enfatiza en la mía es la autoridad. Pero cuando Dios se mueve por ti, cuando Dios se mueve por mí, lo que enfatiza Dios es nuestra identidad como hijos. Cuando se mueve a través de ti, a través de mí, es autoridad. Pero cuando se mueve por nosotros, se manifiesta la identidad que nosotros tenemos como hijos. Y algo aquí que le dice Dios a Josafat, le dice: estate quieto, detente, porque Dios quería pelear por Josafat, pelear por el pueblo de Israel. Le dice: estaos quietos, esténse quietos, cálmense, yo pelearé por ustedes. De alguna manera, lo que le estaba diciendo Dios a Josafat: yo quiero que tú te mantengas en una posición de hijo. Hay momentos que Dios nos pide movernos, hay momentos que Dios nos pide atacar, hay momentos que Dios nos pide luchar, hay momentos que Dios nos pide enfrentarnos, y ahí revela y manifiesta nuestra autoridad, porque Él pelea a través de nosotros. Pero hay momentos que nos dice: ¿sabes qué? Estate quieto, quiero que reposes ahí, quiero que te calmes, porque yo voy a pelear por ti. Y entonces lo que se revela es la identidad que todos y cada uno de nosotros tenemos como hijos. En medio de nuestra batalla, cuando el Padre te dice que te estés quieto, lo que tú puedes o lo que tú logras manifestar con tranquilidad, con reposo,
eso afecta al enemigo y le recuerda prácticamente su derrota. Cuando Dios te dice, quiero que te estés calmado, quiero que te estés tranquilo, yo voy a pelear por ti, entonces tú lo que tienes que hacer es estar tranquilo, es estar en paz. Cuando tú estás tranquilo y estás en paz, estás afectando negativamente al enemigo y de alguna manera le estás recordando esa derrota que él ya tiene. Y lo que vemos aquí como resultado en la palabra del Señor, que cuando llega el día en el que tienen que ir a la batalla, aquí hay algo que hace Josafat muy interesante. Josafat prepara su ejército según las instrucciones que Dios le da, pero él de alguna manera implementa también su propia idea, que de alguna manera cambió todo el panorama. Josafat, en el capítulo 20, versículo 21 de Segunda de Crónicas, Josafat algo que hace es nombrar cantantes y músicos para estar en la primera línea del ejército de Judá, y les ordenó que cantaran. Les dijo, den gracias al Señor, porque su amor constante perdura para siempre. Josafat, lo primero que puso en la primera línea, puso a gente que no era experta en batalla, que no era experta en guerra, que tal vez no tenían muchas fuerzas. Puso a los que cantan, a los que dirigían la alabanza, a los que adoraban, a los que de alguna manera estaban acostumbrados a usar los instrumentos, pero no los implementos de guerra. Y de alguna manera esto hace ver que al poner a esta gente más vulnerable y tal vez sin entrenamiento en la primera línea de la batalla, era una estrategia de guerra tal vez muy débil. Pero Josafat estaba asociándose con Dios en lo que Dios estaba diciendo, aprovechando una estrategia celestial. Quizás para los hombres era una estrategia débil, pero para Dios era una estrategia poderosa. Y lo primero que iba a estar haciendo esa gente que estaban acostumbrados a adorar, a cantar, era dar gracias al Señor con las alabanzas, con los cánticos. Y entonces lo primero que iba a suceder es que iba a haber gente dándole gracias a Dios antes de ganar la batalla. Prácticamente Josafat convirtió su arma en una melodía. Eso es algo maravilloso, eso es algo poderoso. Cuando tú y yo necesitamos sanidad, primero agradécele a Dios, a Jesucristo, por ser tu sanador. Antes de pedirle algo, agradece, dile, Señor, gracias, porque tú eres mi sanador. Cuando tienes una necesidad económica o de cualquier índole de necesidad, agradecele primero. Lo primero que sea que salga de tus labios, sea adoración, sea gratitud, sea alabanza, decirle, Señor, gracias por la provisión que tú vas a enviar, gracias por la provisión que tú vas a dar. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 60 versículo 18, llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. Qué hermoso, como dice, tú le vas a llamar a tus muros salvación y a las puertas alabanzas. Gloria al Señor, que lo que nos cuida del exterior, que lo que nos protege ahí donde estamos, en casa, sea la alabanza, sea la adoración. Probablemente nosotros podríamos sentirnos valientes, fuertes, físicamente o en salud, y decir, nada me va a afectar, pero no es eso. Probablemente somos fuertes, pero lo que nos da la fortaleza en nuestras vidas es saber que la alabanza, la adoración, la gratitud, cuando nosotros la expresamos con nuestros labios, con nuestra voz, eso es lo que nos trae a nosotros la victoria. Aleluya, damos gloria a Dios por ello. Apocalipsis habla y describe a la Nueva Jerusalén, y la describe como una ciudad que tiene puertas hechas de perlas.
Sabemos que las perlas se forman cuando entra algo externo, entra dentro de la ostra, dentro de la almeja, y empieza a irritar todo allá adentro, y entonces eso se vuelve o se convierte en una perla. Prácticamente entendemos que todos los momentos, a lo mejor hasta irritables de nuestra vida, difíciles, o cosas que vienen, crisis, desilusiones, conflictos o tristeza, lo que sea que viene en nuestra vida, cuando nosotros empezamos a sentir todo eso, lo primero que debemos de hacer es adorar a Dios, es alabar a Dios, es levantar nuestra voz, es clamar, es glorificar su nombre a través de cánticos, y entonces eso se convierte en una perla. En lugar de que sea algo irritante, se convierte en una perla valiosa. Cada vez que nosotros damos gracias a Dios, estamos construyendo una puerta. Cada vez que nosotros damos gracias a Dios, esa puerta que se construye es la entrada o el acceso para que el Rey de Gloria entre. La palabra del Señor dice en uno de los salmos: alzad puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. La palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 20:22, y cuando comenzaron a cantar y a alabar al Señor, a Dios, dice: el Señor puso una emboscada contra los hombres de Amón, Moab y el monte de Seir, que habían venido contra Judá para que fueran derrotados. Iglesia, Dios está esperando que nosotros cantemos, que adoremos en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras dificultades, que recordemos quién es Dios para nosotros a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Cuando nosotros hacemos de nuestra alma una melodía y alabamos y glorificamos el nombre de Dios, el cielo viene a luchar a favor de nosotros. La Biblia dice que después de que hubo esta emboscada, los moabitas, los amonitas, los meunitas se mataban entre sí, y Judá nada más llegó para recoger el botín que habían dejado. El enemigo puede tener cosas que te pertenecen, pero una manera de recuperarlo es alabar y adorar el nombre del Señor. Comienza a hacerlo en tu casa. Comienza a darle gracias, que lo primero que sea, si hay enfermedad, dale gracias al Señor. Dile: gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz por mis enfermedades, porque tú te llevaste en la cruz mis enfermedades. Estás pasando por una situación económica difícil, dale gracias a Dios. Dile: Señor, gracias por la provisión que sé que va a venir para mi vida. Te adoro, te exalto. Empieza a cantarle, empieza a adorarle. Segundo principio que yo quiero compartirte para poder tener una mentalidad victoriosa es: confía en la bondad de Dios. Tienes que aprender a confiar en la bondad de Dios. Jesucristo nos dijo prácticamente como una promesa, nos dijo que enfrentaríamos problemas, dificultades, pero prometió caminar con nosotros a través del fuego y llevarnos. En medio de una tormenta, nosotros podemos tener gozo y paz mientras nos anclamos en la bondad de nuestro Señor. Jesús, cuando estuvo en su ministerio, una de las cosas que siempre hacía Jesús era revelar al Padre. En todo lo que Él hacía, en todo lo que Él decía, su propósito era revelar al Padre. Él le decía a sus discípulos en Juan 14:9, le decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Prácticamente, cuando Jesús murió en la cruz, Él asumió para sí mismo todo lo que nosotros merecíamos, y de esa manera demostró el corazón del Padre. Cuando Jesús sanaba a cada persona que estaba cerca de Él o que se le acercaba, ya sea que su fe fuera grande o fuera pequeña, Él, cuando lo sanaba, mostraba la bondad del Padre.
Cuando Jesucristo revelaba la misericordia y la gracia del Padre, como en el caso de la mujer que fue encontrada en pleno adulterio, cuando Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y no peques más, su propósito era demostrar y manifestar la bondad de nuestro Padre Celestial. Jesús representó al Padre en todo momento de que había alguna enfermedad, algún tormento demoníaco, algún conflicto, alguna crisis. En todo momento nos mostró a un Padre que es bueno. Algo que hemos aprendido es que nuestro Padre es bueno. No puede ser de otra manera. Él es bueno con nosotros. Hay una batalla que se está efectuando en nuestras mentes y nuestros corazones, porque el enemigo lo que está buscando es manchar o desvirtuar nuestros afectos hacia el Padre. Nosotros amamos a Dios y lo que busca el enemigo es afectar ese amor que tenemos en nuestro Padre Celestial. Lo que quiere es distorsionar lo que nosotros sabemos de Él, lo que nosotros hemos visto de Él a través de Jesucristo. Y entonces, cuando esto sucede, se crea una lucha, una batalla en nuestra mente, en nuestro corazón. La creencia, iglesia, la creencia que tú y yo tengamos de la bondad de Dios viene a ser como la piedra angular y el fundamento para poder conocer y confiar en Dios profundamente. Si la bondad de Dios no es esa piedra angular, entonces tendremos muchos problemas y empezaremos incluso a cuestionar a Dios o tal vez a acusar a Dios por cómo pensamos nosotros que Él es. Dios no es el autor del mal. Dios es el redentor. Es lo que dice su palabra. Cambia toda situación de mal en algo bueno en nuestras vidas. Dios nos protege ferozmente. Dios nos persigue con su bondad. Dios nos busca en todo momento, independientemente de nuestra situación o de nuestro estado. Él siempre está detrás de nosotros. Él quiere llenar nuestras vidas con su bondad, con su alegría, para que podamos hacer que la voluntad de Dios o la bondad de Dios, funcione como un lente para mirar todas las cosas en nuestra vida, en las dificultades, en las crisis. Tenemos que estar renovando constantemente nuestras mentes y recordar el testimonio de su bondad, recordar lo que Él ha hecho a lo largo de nuestra historia con nuestras vidas. Cuando nosotros recordamos, como decía el antiguo anuncio, recordar es volver a vivir. Nosotros nos afianzamos fuertemente, es un arma poderosa para mantenernos en los principios de su palabra cuando recordamos siempre cómo es Dios. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 24, dice: tus testimonios son mi deleite, dice la palabra del Señor. Ellos son mis consejeros. Los testimonios son consejeros. Fíjense cómo dice: nos instruyen, nos enseñan sobre la bondad de Dios. Cuando tú logras escuchar un testimonio de Dios, este testimonio trae avance. Cuando escuchas que Dios hizo algo en la vida de alguien, este testimonio que tú escuchas, lo empiezas a creer también y a entender que es la manera en la que Dios muestra su bondad, así como la mostró con tal persona, la muestra con nosotros. Es un consejero maravilloso el testimonio. Por eso siempre que algo Dios hace en nuestra vida, debemos de testificarlo, debemos de anunciarlo para que todo el mundo sepa lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho, eso es poder. Eso renueva nuestras mentes
nos devuelve y nos centra en la bondad de Dios que nos ha estado persiguiendo todo el tiempo. Cuando nosotros nos enfrentamos, iglesia, a dificultades, tenemos tres cosas o tres preguntas que hacernos en ese momento para volver nuestra mirada hacia lo que Dios está haciendo y recordar su bondad. La primera pregunta que tú te tienes que hacer o que te tendrían que hacer es: ¿lo ves? ¿Ves la bondad de Dios en tu vida? ¿Ves lo que Dios está haciendo en tu vida? En medio de todas las circunstancias, en medio de todo lo que está pasando, ¿ves la bondad de Dios en tu vida? Toma momentos en tu vida para buscar evidencias de lo que tú estás viendo que Dios está haciendo a favor de tu vida, porque Él es bueno. Lo logras ver, lo alcanzas a ver. Si no lo logras ver, la segunda pregunta sería: ¿lo escuchas? Siempre hay algo que Dios tiene que decir cuando está pasando algo en nuestras vidas. Cuando estamos dentro de un contexto, de una situación que sucede en nuestras vidas, siempre hay algo que Dios tiene que decir. ¿Lo logras escuchar? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿O estás escuchando solamente aquellas probabilidades de vida, aquellas índices de contagio de este virus? ¿O estás escuchando cómo está afectando en todos lados la economía solamente? ¿O estás escuchando solamente cosas negativas? ¿O estás escuchando la voz del Padre? Porque el Padre está hablando. ¿Lo logras escuchar? Y si a lo mejor no lo ves, o a lo mejor no lo escuchas, la tercera pregunta que podrías hacerte o te podrían hacer es: ¿te acuerdas de cómo ha sido Dios contigo? ¿Te acuerdas cómo ha sido Dios con tu vida? ¿Te acuerdas lo que hizo tal ocasión, hace tantos años, con tu matrimonio, con tu familia, cuando estabas en ese diagnóstico grave en tu vida? ¿Te acuerdas hace muchos años el milagro que Dios hizo en tu vida, en tu cuerpo? ¿Te acuerdas? Porque si no puedes ver la bondad de Dios, o a lo mejor no puedes escuchar lo que Dios está diciendo, pero tal vez, muy seguro, te puedes acordar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Toma este tiempo en el que está todo detenido y recuérdalo, y vas a ver que esos recuerdos se van a hacer poderosos en tu vida, porque van a transformar tu mente y vas a empezar a ver la bondad de Dios y vas a empezar a escuchar la bondad de Dios. Por último, lo primero que nosotros dijimos: adora. Primer principio, adora en el Espíritu. Segundo principio, confía en la bondad de Dios. Y por último, aprópiate de la victoria de Jesucristo. Aprópiate de la victoria de Jesucristo. Si quieres tener una mentalidad victoriosa, tienes que aprender a apropiarte de la victoria de Jesucristo. Pablo, cuando hablaba acerca de su ministerio, él decía: yo fui azotado 5 veces, me golpearon con cañas 3 veces, fui apedreado, estuve en un naufragio 3 veces, fui mordido por una serpiente, estuve a la deriva en el mar durante un día entero, a menudo estaba sin comer, fui arrestado varias veces. Prácticamente Pablo pasó entre 5 o 6 años de su vida dentro de la cárcel. Imagínense. Frente a la muerte, junto con varias otras luchas que Pablo tuvo, Pablo se encontraba precisamente en una guerra, pero sabía que esa guerra no era contra las personas contra las que estaba luchando. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo habla acerca de un reino invisible que tiene influencia muchas veces sobre los pensamientos y los valores que hay en las personas. Pablo dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes que están en las tinieblas, en esta oscuridad actual, contra las fuerzas espirituales del mal
en los lugares celestiales. Prácticamente nacimos dentro de una guerra. Nacimos en un ámbito de una guerra que se está en este momento, desde que nacimos hasta este momento, que se está llevando a cabo. El oponente, algo que tenemos que entender muy claro en esta guerra, hay que saber pelear, hay que saber guerrear. En esta guerra tenemos que tener cosas muy claras. La primera de ellas es que el oponente no es mi vecino. No es la persona que está cerca tuyo, no es tu familiar, no es tu amigo, no es tu compañero de trabajo, no es carne ni sangre. Es algo importante, no es un partido político, no es un país, no es un virus. No es eso. Segundo, esta guerra no está centrada en el ser humano, sino se centra en un reino espiritual. Esta guerra se centra a nivel espiritual. Tercero, el ataque no es sobre nosotros, sino es sobre el reino de Dios que vive dentro de nosotros. Es algo que tenemos que tener claro para saber pelear en esta batalla. El reino de Dios que vive en nosotros. Ese es el propósito de esta guerra. En eso se centra el enemigo, en que quiere destruir este reino que habita en nosotros. Y por último, y algo muy importante para todos nosotros, es que en esta guerra tenemos que tener claro que la guerra le pertenece a Dios y que Él ya la ganó. Eso es algo que tenemos que tener muy claros. Jesucristo prácticamente asumió todo pecado de nosotros, toda enfermedad, toda trauma, todo abuso, y se levantó de la tumba para sentarse por encima de todo gobierno, por encima de toda autoridad, por encima de todo poder, por encima de todo dominio y por encima de todo nombre que se nombra. A eso hizo Jesucristo. Y así que, sabiendo esto, tenemos una gran esperanza en Jesús, nuestro abogado, cuyo trono resiste y se impone sobre todos los principados y todos los poderes. A como los quieran nombrar, principado tal, potestad tal, a como los quieran nombrar, Dios está sobre todo este tipo de gobierno y principado que pueda existir. Y la victoria sobre ese mal es nuestra herencia. No es una victoria que se va a conseguir, sino que ya fue conseguida por Dios a través de Jesucristo. Y esa victoria es nuestra herencia. Así que algo que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios es que nosotros no luchamos por la victoria, sino nosotros luchamos desde la victoria. Eso es algo muy claro que tú y yo tenemos que tener. No es lo mismo pelear para conquistar o para obtener una victoria, o sea, luchar por una victoria. No, tú no estás luchando por una victoria, sino que tú estás peleando desde una victoria. Te paras desde una plataforma donde están los victoriosos y desde allí tú estás peleando. Cada vez que ores para conseguir algo, para conquistar algo, para pedir algo, cada vez que ores en tu oración debes de decir: Señor, esta enfermedad que está en mi cuerpo, yo quiero tener la victoria, pero no te pido la victoria, sino me paro desde la victoria para decirte que tú tienes el poder sobre todo ello y que estoy sano en tu nombre. No es lo mismo ir por la victoria que estar parado desde la victoria. La palabra del Señor habla de que Jesucristo tiene y ha aplastado a Satanás bajo nuestros pies. En Juan 16:33 Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Es la batalla, es la lucha que hay, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso nos hace entender que cada vez que nos paremos para pelear,
para luchar, para batallar, nos paramos desde una victoria. No porque vamos a conseguir una victoria, sino nos paramos desde esa victoria. Es mi herencia. Esa es mi herencia. Yo te invito a que ahí donde estás lo puedas declarar. La victoria de Jesucristo es mi herencia. Esa es mi herencia. Jesucristo murió y resucitó para que pudiéramos vivir en su victoria y la podamos asumir en nuestras vidas como nuestra identidad. Yo soy un victorioso en Cristo Jesús. En medio de todas las tormentas y dificultades que pasemos, podemos descansar en el Príncipe de Paz, recordándole al enemigo que ya ha sido derrotado. Cuando tú sabes que ya ese enemigo ha sido derrotado, tú estás en paz, tú estás en tranquilidad. La victoria le pertenece a Jesucristo y la victoria de Jesucristo es nuestra victoria. Imagínate y ponte a pensar cuáles son esas dificultades en tu vida, cuáles son esas circunstancias que estás pasando, cuáles son esas situaciones, y cuando te vayas a poner a pedirle a Dios, párate desde la victoria. Estamos enfrascados en una batalla, en una guerra, pero no es lo mismo ir a la guerra por la victoria a que ir a la guerra y pararnos desde la victoria. Aquí nos paramos los que somos victoriosos, los que hemos recibido como herencia la victoria de Jesucristo, los que hemos recibido como herencia la victoria de Dios, el gobierno de Dios sobre todo lo que existe. Y eso nos hace a nosotros tener una mentalidad victoriosa. Adorar es una arma de guerra poderosa. No dejes de hacerlo. Levántate adorando. Pon música mientras trabajas dentro de tu casa. Adora en todo momento, en el baño, en la cocina, en cualquier parte, haciendo cualquier trabajo que tú hagas. Pon adoración, pon alabanza. Si algo se te está dificultando, adora, dale gracias. Si hay enfermedad, dale gracias, Señor, porque tú eres mi sanador. Si hay necesidad económica, dile gracias, Señor, porque tú eres mi proveedor. Segundo, confía plenamente en la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios es verdaderamente bueno. No puede ser de otra manera. Confía en su bondad. Cuando tú estás apegado a la bondad de Dios y sabes lo que Él ha hecho por ti y para ti, tú entiendes que eso es un arma poderosa, te da una identidad tremenda, te da una identidad maravillosa, te da una identidad firme, y estás tranquilo y estás en paz, porque sabes que pase lo que pase, Él es bueno para ti. Y por último, aprópiate de la victoria de Jesucristo. Tómala para ti, tómala como tuya y nunca te sueltes de esa victoria. Siempre que vayas a entrar y el enemigo viene hacia tu vida para atacarte, párate desde la victoria y recuérdaselo y dile: Jesucristo ya te venció. Tú no me estás atacando a mí, estás atacando al reino de Dios que vive en mí. La pelea y la batalla es a nivel espiritual. Así que tienes que tener claro que la victoria ya fue conseguida. Y si tú te paras desde la victoria y declaras desde la victoria y oras desde la victoria, vas a lograr grandes cosas en el nombre del Señor. Yo te invito en esta hora que ahí donde estás, en tu casa, con tu familia, te invito a que cierres tus ojos y empieces a que estos principios que te hemos compartido los puedas aplicar en tu vida en esta hora y decirle al Señor: Padre, gracias, Señor. Gracias por recordarme, Padre, lo importante y lo maravilloso que es adorarte en espíritu. No existe nada mejor, Señor, que conectarme en espíritu contigo, Padre.
No existe nada mejor, Señor, que tener esa maravillosa conexión, ese maravilloso tiempo especial en tu presencia, adorándote, glorificando tu nombre. Que lo primero que salga de nuestra boca sea gratitud hacia lo que tú eres y hacia lo que tú haces. Padre, te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en mi vida. Te doy gracias por lo que estás haciendo en cada uno de los que están allí, Señor, presentes en sus casas, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias de verdad, Señor. Tu bondad me persigue, tu bondad me busca, tu bondad me guarda ferozmente, me defiende, me protege. Siempre estaré pendiente de ver tu bondad, de escuchar tu bondad y aún de acordarme de lo bueno que has sido para conmigo, Señor. Padre, que cada uno de tus hijos que están ahí, Señor, puedan tener, Padre, recordatorios maravillosos de todo lo que has hecho en sus vidas durante todo este tiempo, Señor, desde que te conocen. Que puedan verte, Señor, cómo estás obrando en medio de esta contingencia a favor de ellos, Señor. Que puedan oírte, Padre. Está bien que vean las noticias, está bien que escuchen muchas cosas que están sucediendo, pero que te escuchen más a ti, Señor. Que logren escuchar tu voz maravillosa, mostrando tu bondad para con cada uno de nosotros. Y por último, Padre, oro para que cada uno de los que están allí en sus casas, Señor, y están viendo este video y escuchando esta palabra, Señor, puedan pararse firmemente desde la victoria, Padre. Hablar desde la victoria, declarar desde la victoria, afirmarse desde la victoria, orar desde la victoria. Cuando vayan a pedir algo, no pidan victoria, sino desde la victoria declaren: yo tengo la victoria, recibo como herencia la victoria. Mi Padre ha vencido a Satanás, mi Padre ha derrotado a Satanás. Y cuando nosotros nos paramos firmemente con identidad en eso, Padre, tú obras a favor de nosotros, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos que están ahí, Señor, en casita. Gracias por estarlos guardando. Gracias, Señor, por tu bondad maravillosa. Gracias, Señor, porque nuestra mentalidad es una mentalidad victoriosa, Padre. En todo estamos viendo victoria. Caminamos en victoria, nos movemos en victoria, Señor. Dormimos en victoria, nos levantamos en victoria, vamos al trabajo en victoria, Señor. Hacemos todas las cosas en victoria, Padre, y saldremos victoriosos de todo esto que está pasando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, iglesia. Dejo lugar con quien prosigue en esta hora. Llegó la hora de darle al Señor lo que le pertenece, de que guarden sus ofrendas, sus diezmos, de todas las bendiciones que el Señor ha derramado sobre ustedes. Se pueden comunicar con una servidora o con el pastor por cualquier medio para hacernos llegar sus diezmos u ofrendas. Vamos así, como usted está allí en su casita y yo desde aquí, vamos a llevar una oración para bendecir su hogar y su vida. Padre, te damos gracias, Señor, porque hasta este momento tú has sido con cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, porque podemos ver tu mano poderosa, porque podemos ver tu provisión, porque podemos ver lo sobrenatural en cada familia. Te pido, Padre, que sigas siendo tú con cada uno de tus hijos, que sigas siendo tú proveyendo para todo lo que sea necesario, que sigas siendo tú, Señor, bendiciendo las fuentes de ingreso, Padre. Te pido que tomes el control de todo, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Bueno, hermanos, pues le queremos agradecer que nos hayan acompañado en sus casas, donde ustedes se encuentren. Gracias por acompañarnos. Yo sé que Dios habló a su vida
Dios trajo una palabra para usted y yo sé que va a ser de mucha bendición. Pero si ya la recibió, ahora póngala en práctica, hermano. Le agradecemos y con nosotros estuvo Cristian, Julio, Ade, el pastor y Manuel. Pues que Dios los bendiga y Dios les guarde. Nos estaremos viendo pronto.